Entonces, una vez que entendemos y elegimos una carta, en primer momento vamos a tener como una revelación, ¿no? O sea, esta carta me significa algo, es ajena, la esperaba, no la esperaba, me sorprende, la rechazo, me gusta. Vamos a tener como un llamado de atención, ¿no? Algo que se nos revela ahí, y ahora qué hago con todo esto sería también, ¿no? O sea, ¿cuál es la determinación que voy a tomar? ¿Qué voy a hacer con esto que me dice la carta? Va a ser como una revelación inicial. O sea, acá voy a tratar de entender qué es lo que está pasando acá para tratar de entenderme a mí, que se trata de eso. Es un viaje hacia adentro para tratar de entenderme. ¿Qué es lo que está sucediendo con esto? Como decíamos en un primer momento, bueno, ¿qué energía tengo que complementar o hacia dónde tengo que ir? Por ejemplo, con el agua, ¿no? O sea, ir más hacia la emoción. ¿Qué estoy atravesando yo? Esa molestia que tengo en algún lugar del cuerpo, ¿me está diciendo algo? ¿Qué es lo que estoy viviendo? ¿Desde dónde estoy viviendo eso que me hace sentir esa cosa en el físico, en el cuerpo? Para que tenga que ver o prestar un poco más de atención a lo que es la emoción, lo que es el elemento agua, ¿no? ¿Qué significaría eso? ¿Cómo lo puedo ver? Y eso es personal. Ahí está donde empezamos a ver y empezamos a entender que es un camino personal, que es una herramienta que nos ayuda a conectar con nosotros, que las respuestas están adentro nuestro, pero están en lugares donde a veces es difícil de entenderlas. Entonces tenemos una revelación. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con esa revelación? Porque una está en aceptarla, otra está en oponernos. Entonces, no, esto no sirve para nada. No, esta carta no salió mal. O sea, hay varias formas que nuestra mente tiene de anular caminos a veces porque nos resulta incómodo o nos resulta muy trabajoso. No, y ahora tengo que ver esto, qué significa, conectar con la emoción, conectar un poco más con el agua, qué significa. No tengo ganas. Pero ya está hecho, la apertura está. En nuestra caja negra va a quedar guardada esa información. Entonces lo que vemos es que después de esa revelación, que es como una sorpresa inicial, vamos a tener una reacción que es lo que empezábamos a decir. Y la reacción básicamente es si le voy a hacer caso, si voy a hacer el intento, si voy a hacer el esfuerzo de seguir por este camino, o no, o lo intentaré otra vez. La reacción es como, puede ser una reacción de enojo, puede ser una reacción al contrario, de aceptar, ¿no? De aceptación. Entonces, lo que voy a hacer con esto que surge es, y volvemos al ejemplo, es conectar con la emoción. ¿Lo voy a aceptar o lo voy a descartar? De ahora en más. ¿Voy a probar? ¿Me voy a poner en el lugar incómodo de buscar nuevos caminos y ver qué significa conectarme más con la emoción, más con el sentir? ¿Me voy a poner en ese lugar o voy a decir no estoy dispuesto y lo rechazo? Teniendo en cuenta que las dos son válidas, porque si no es el momento, se va a presentar o vamos a continuar con esto en otro momento. El puntapié ya está dado, el comienzo y el planteo ya está dado. Si yo no puedo hacerlo, si no puedo continuarlo, lo voy a seguir o va a aparecer en otro momento que lo continúe. No será el momento, o no estoy en la situación de aceptarlo ahora para seguir avanzando. En ambos casos es correcto porque no hay cosas buenas y malas, cosas correctas o incorrectas. No hay respuestas válidas solamente como error o corrección, ¿no? O sea, algo correcto. ¿En dónde me muevo? Es todo correcto. Es todo lo que necesito. Porque de la manera que yo tengo la revelación y después tengo una reacción de acuerdo a lo que pase, el tema es no juzgarme por la determinación que tome. Si yo no me juzgo, no me voy a sentir culpable. Entonces, bueno, hasta acá llegué,
continuaré en otro momento. Cuando yo no me juzgo, tampoco juzgo a los demás, eso es lo más interesante. Entonces no juzgo el camino. Bueno, doy hasta acá doy. Bueno, esto no lo puedo entender, lo continúo en otro momento. O esto no lo entiendo, voy a hacer el esfuerzo y voy a ponerme en un lugar incómodo para seguir avanzando en lo que tenga que ver con esto. Que es conectar con la emoción, por ejemplo. ¿Qué significa conectar con la emoción? Yo, entonces ahí me pongo en el lugar. ¿Había conectado en algún momento con la emoción? ¿En alguna situación parecida? ¿Me cuesta conectar con la emoción? ¿Qué significa para mí conectar con la emoción? ¿Tengo algún recuerdo? ¿Alguna situación vivida? ¿Alguna experiencia? ¿Se me viene alguna persona, algún familiar, alguien cercano? Con lo cual me puede ayudar a encontrar ese momento, o no lo tuve nunca, tengo la sensación de que nunca me pasó, que nunca conecté con la emoción. Todas esas visualizaciones, todos esos pasos, ese ir a buscar hacia adentro, nos van determinando y nos van marcando un camino para empezar a conocer y empezar a liberar las cosas que no nos sirven o que nos acompañaron y hasta ahora no sirvieron y ahora ya no. ¿Qué quiero decir? Que si yo me doy cuenta que no había conectado mucho con la emoción, no es que soy un insensible, sino que hasta ese momento a mí me venía muy bien, o para hacer lo que tenía que hacer, me venía bien no conectar con la emoción. Cuando me doy cuenta, se me prende una alerta diciendo, bueno, tal vez sea momento de abrir las puertas a esto que no lo tenía. En este momento, siempre es el momento oportuno para hacer los cambios. No es que, lo tendría que haber hecho hace 10 años. Bueno, no sé. Quizás no estaba en el momento justo, pese a que lo necesitaba, yo no tenía la maduración o el coraje o la tranquilidad o la seguridad para hacerlo y afrontarlo. Entonces tuve que esperar el momento. En todo caso, y más allá de lo que nos toque en cada carta, lo que sí podemos empezar es a sacar conclusiones, donde no hay un camino correcto o incorrecto a tomar. La carta no es determinante en ese sentido. La carta es ni más ni menos una propuesta o una forma como herramienta de encontrar un camino para que nosotros empecemos a desarrollar, a vivir, a experimentar y a transitar. Y si estamos dispuestos, vivir qué es lo que nos aporta esa experiencia. ¿Qué significa eso? La conclusión es que siempre, si razonamos con las cartas, lo que nos toque va a ser lo que necesitamos. Es como si hubiera una sincronicidad en lo que ocurre con las cartas. ¿Y qué quiere decir? Que si me hubiera tocado otro, hubiera hecho otra cosa. ¿Sí? Hubiera sido el momento de que me esté enfrentando a esa situación con otra energía. Cada carta implica una energía. Entonces, ¿qué podemos decir? En vez de conectar con la emoción o con el agua, hubiera conectado con la tierra, ¿no? Que es lo que significa la materialización, ¿no? O sea, en otro sentido, hubiera sido malo, ¿no? O sea, quiero decir que todo es válido y hacia todo tenemos que ir, porque en realidad el fin es encontrar el equilibrio entre todas las energías. No vale ser extremadamente conectada con la emoción y desconectado con lo material, así con ninguna otra. Entonces, siempre el camino que nos sugiere, en este caso la carta, es una forma de encontrarnos y de empezar a entender cómo sentimos y cómo vivimos las experiencias, o cómo las estuvimos viviendo, por ejemplo.
Y cuando empezamos a provocar los cambios, ¿cómo las viviremos después o cómo estamos dispuestos a vivirlas de ahora en más? En lo que se refiere a las cartas, lo mejor, y también es un camino de conocimiento de las cartas en sí, lo mejor es empezar a practicar, a jugar, a ver, a leer, a adivinar, a no pensar tanto, a dejarse llevar, y sí empezar a conocerlas. Cuanto más la usemos, más experiencia vamos a tener. Y más nos va a sorprender. O sea, a mayor práctica vamos a tener mayor facilidad para entender o para encontrar caminos que nos puedan estar sugiriendo las cartas. Como decíamos, la forma de entrada es diversa. Por ejemplo, pueden ser los números. Hay personas que conectan mucho con los números. En este caso, supongamos, vamos al ejemplo que estábamos, que es el 20, el 30 y el 12. Bueno, habría que ver que sería 2, 3, 3 si sumamos, o si sumamos todos, que sería 3, 3, 2, sería un 8. Hay muchas formas de leerlos, ¿no? O cómo se comunican los números entre sí, ¿no? Lo mismo con los signos, lo mismo con lo que significa el chakra en sí, o con, por ejemplo, el sentido del gusto, o qué significa, tiene significado para profundizar un poco más, ¿no? O qué pasa si lo meditamos, y no a todos le va a pasar lo mismo, es lo más lógico. ¿Qué pasa si meditamos o respiramos esto? Si cerramos los ojos, nos imaginamos esa figura de la manera que querramos. Acá hay una sugerencia para cómo meditarlo y respirarlo, ¿no? En 3 tiempos y sostener, más allá de cómo esté la guía acá. La otra es empezar a respirarlo como a uno le salga. Yo conecto con esto, me acuerdo de esta figura, cómo puedo, o la visualizo, cómo puedo, y empiezo a respirarla como a mí me sale. Y estoy conectando. Es una energía con la cual se conecta. ¿Y qué me pasa cuando conecto con eso? ¿Qué me pasa cuando empiezo a respirar eso? ¿Conecto más con la emoción? Hay varias formas de entenderlo. Pero como conclusión, las cartas lo que pretenden es indicarnos o ayudarnos o acompañarnos en un camino para conocernos a nosotros mismos. La magia no está en que la carta acierte. La magia la tenemos nosotros mismos en nuestro interior, donde están todas las respuestas, a las cuales, mediante la carta como herramienta, se nos posibilita entrar y entenderla, o empezar a entenderla. No hay una respuesta única. Empezar a entender las respuestas, empezar a entender de qué manera funcionamos, y empezar así a entender y ver para qué sentimos lo que sentimos. Y si en ese caso determinamos que ya esa sensación y estas cosas de la manera de vivir las experiencias ya no concuerda mucho con lo que nosotros querríamos o como nosotros lo sentimos ahora. Y de eso se trata, empezar a desaprender ciertas situaciones para empezar a caminar hacia otras. Eso es lo que marca una evolución. Por eso, en mayor medida o en el mayor uso que le demos a las cartas y practiquemos, más nos van a decir, más podemos disfrutarla, más podemos aprovechar y potenciar ciertas habilidades para conocernos a nosotros o también para utilizarlas con otros. Esa es la idea de la tirada o la primer lectura de las cartas. Todo lo que hay detrás de una primer lectura, que es un simple mezclar, dar vuelta, elegir y sorprenderse.